¿Qué es la fe? A ver, para algunos es como un salto al vacío, para otros es una certeza absoluta. Pero, ¿y si fuera más bien un viaje? Hoy vamos a explorar la fe no como una simple idea, sino como una travesía que, desde el punto de vista de la teología, nos conecta con algo divino. Fíjense en esta frase del filósofo Ortega y Gasset porque aquí está la clave de todo. Una idea es algo que tenemos, ¿verdad? Algo que podemos mirar, analizar desde fuera. Pero en una creencia se está, es como el suelo que pisamos. Esta es la diferencia fundamental que nos va a guiar. La fe no es tanto algo que se piensa, sino algo que se vive desde dentro. Bueno, entonces, si la fe es más que una idea, ¿qué es exactamente? Nuestra primera parada en este viaje va a explorar justo eso. Miren, desde la teología, la fe no es como aprenderse una fórmula matemática. No, es algo mucho más profundo, mucho más personal. Es, en esencia, un acto de confianza. Y para entenderlo bien, empecemos con algo que conocemos de sobra, la fe humana. Pensemos por un segundo en lo que significa de verdad decirle a alguien, creo en ti. No estamos haciendo un cálculo de probabilidades, ¿a que no? Estamos haciendo un acto de confianza total. Nos fiamos de su palabra, de su testimonio. Y eso crea un vínculo, genera esperanza y seguridad. Es un evento profundamente personal. Ok, esta idea de la confianza humana nos sirve de puente, de trampolín para entender las categorías teológicas de la fe. Vamos a ver que, aunque parten de esta misma idea de confianza, la llevan a una dimensión, bueno, completamente diferente. Aquí tenemos, digamos, el mapa completo. La fe humana, ya lo vimos, es entre personas, pero claro, también es frágil, condicional. Luego está la fe religiosa, que es ese paso más allá, la búsqueda de un absoluto, de lo divino. Pero ojo al giro de la fe teologal cristiana. Aquí ya no es la persona la que busca, sino que es Dios quien toma la iniciativa. Por eso no es una búsqueda, es una respuesta a un Dios que se ha revelado en la historia. Y esa es la distinción clave. Y claro, para esto hay una definición formal. La fe teologal es aceptar esa revelación divina. Y el motivo, fíjense, no es una evidencia científica, sino la confianza en la autoridad de Dios, que es considerado la verdad misma. Pero esto, lógicamente, nos lleva a la pregunta del millón. Si la fe es una respuesta a una revelación, ¿en qué consiste ese mensaje? Y con esto entramos en el corazón del asunto. Si la fe es responder a un mensaje, ¿cuál es ese mensaje? Pues la respuesta que da la teología cristiana es, cuanto menos, sorprendente. Porque dentro de este marco, la revelación definitiva de Dios, el mensaje final, no es un libro de reglas ni una filosofía compleja. Es una persona. La creencia es que en la vida, en las palabras y en los actos de Jesucristo, Dios se comunica de la forma más completa y directa posible. Pero a ver, ¿cómo llega esa revelación hasta nosotros? Hay un principio teológico clásico que lo resume muy bien. Fides ex audituto. La fe viene por el oído. La idea es sencilla. La fe no se inventa de la nada, no surge por generación espontánea. Empieza al escuchar un mensaje, un testimonio. Es un acto de recibir, no de crear. Y esta cita de los apóstoles Pedro y Juan lo clava. Ellos no están compartiendo una teoría que se les ocurrió. Están dando testimonio de lo que vieron y oyeron. Fueron los mensajeros originales. Pero claro, esto nos plantea una pregunta crucial. ¿Cómo es posible que ese mensaje, que se basa en el testimonio de testigos de hace 2000 años, llegue hasta hoy? ¿Quién o qué garantiza que no se ha perdido o deformado por el camino? El proceso de transmisión se puede imaginar como un río. Todo empieza en la fuente, Cristo y sus enseñanzas. De ahí, el mensaje fluye a través de la predicación oral de los apóstoles. Con el tiempo, una parte de esa predicación se pone por escrito y da lugar a las escrituras. Y finalmente, esas dos corrientes, la oral y la escrita, se unen y forman lo que se llama la fe viva de la Iglesia. La Sagrada Escritura es, por supuesto, un pilar fundamental. Se considera la palabra de Dios puesta por escrito, el testimonio inspirado que sirve de norma para la fe. Pero no es el único canal. Pensemos en esto un momento, que es muy importante. La primera comunidad cristiana no tenía un libro que se llamara Nuevo Testamento con todos los evangelios y las cartas. Entonces, ¿en qué basaban su fe? Pues se basaban en la predicación en directo, en la enseñanza viva de los apóstoles. Y esto nos lleva de cabeza al segundo canal de transmisión.
Y este segundo canal es la sagrada tradición. Y ojo, no hablamos de tradiciones con minúscula, como costumbres o folclore. No, hablamos de la transmisión viva y continua del mensaje de los apóstoles. Es, por así decirlo, el contexto vivo dentro del cual se lee y se interpreta la escritura. Son como las dos caras de la misma moneda. Vale, pero un mensaje que se transmite durante 2 milenios se enfrenta a un problema evidente: la distorsión, el teléfono roto, vamos. ¿Cómo se asegura, según esta visión, que el mensaje original no se pierda? Pues aquí es donde entran en juego unas garantías de autenticidad. La primera garantía se llama indefectibilidad. Es una palabra un poco rara, pero la idea es simple. Es la creencia de que la Iglesia, como institución fundada por Cristo, no se va a desviar de su misión esencial y va a perdurar hasta el final, a pesar de las crisis, de los errores humanos, de todo. Es, en el fondo, una promesa de supervivencia. Y la segunda es la infalibilidad. Y mucho cuidado aquí porque es un concepto que casi siempre se malinterpreta. No significa que los líderes de la Iglesia sean perfectos o que no se equivoquen, para nada. Se refiere a un don muy específico que, según la creencia, protege a la Iglesia de enseñar un error únicamente cuando define de manera solemne y definitiva una doctrina central sobre la fe o la moral. Solo en esos casos. Entonces, ¿quién ejerce esta función de custodia? La respuesta es el magisterio, es decir, la autoridad de enseñanza de la Iglesia, que está formada por el Papa y los obispos. Su trabajo no es inventar doctrinas nuevas, sino interpretar y proteger fielmente lo que ya está en la Escritura y en la tradición. Hay una cita famosa del cardenal Newman que capta muy bien la naturaleza de la certeza de la fe. Dice que 10.000 dificultades no hacen una sola duda. No es que no haya preguntas o misterios, claro que los hay. Lo que quiere decir es que la certeza de la fe es de otro tipo. Es una convicción profunda que puede convivir con esas dificultades sin venirse abajo. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. En un mundo como el nuestro, que cambia a una velocidad de vértigo, ¿cómo puede una fe tan antigua evitar convertirse en una pieza de museo, en un fósil? Pues la respuesta, desde esta perspectiva, es que la fe sigue viva porque no es un objeto, es una relación. Se transmite a través de una tradición que está viva y que se sostiene por algo llamado el sensus fidei, que es como el instinto de fe colectivo de toda la comunidad de creyentes. Es este sentido compartido, guiado por el Espíritu Santo, lo que permite a cada nueva generación reconocer y vivir el mensaje. Al final, no se trata de un eco del pasado, sino de una voz viva en el presente.